En este video vamos a hablar de cardiopatías congénitas. Para empezar, vamos a revisar la clasificación de las cardiopatías congénitas, en donde se van a subdividir en dos grupos principales. Tenemos las cardiopatías congénitas sin cianosis, que como ustedes pueden ver se subdividen en dos grupos principales. El primero serían las cardiopatías congénitas que no tienen cortocircuito, y los ejemplos clásicos, como vemos ahí, tenemos la coartación aórtica, la válvula aórtica bicúspide, puedes tener la estenosis mitral y pulmonar de origen congénito, y las cardiopatías que tienen cortocircuito pero que va de izquierda a derecha, por lo cual no van a tener cianosis. Y los ejemplos clásicos que tendríamos sería la comunicación interauricular, lo que es la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. El otro grupo importante son las cardiopatías congénitas con cianosis, en donde el flujo va a ser de derecha a izquierda, por lo cual mucha sangre saturada va a pasar a la circulación general y característicamente van a tener cianosis. De aquí tenemos también varios ejemplos, pero nos vamos a enfocar más a fines del curso en la tetralogía de Fallot. Vamos a empezar con la persistencia del conducto arterioso. En el desarrollo embrionario, varias estructuras vasculares se van a desarrollar de lo que se conocen como arcos aórticos. El conducto arterioso se desarrolla del sexto arco izquierdo. Entonces dice que cuando hay una persistencia del conducto arterioso es la persistencia del sexto arco izquierdo. Y aquí va a haber una comunicación, nos va a dar una comunicación entre la aorta con la arteria pulmonar. Una vez que nacemos, el conducto arterioso debe cerrarse. Si no sucede ahí, se le conoce como persistencia del conducto arterioso. Lo que va a suceder en estos casos es que vamos a tener una cavidad de mayor presión conectado a través del conducto arterioso con una cavidad de menor presión. Si nosotros vemos las presiones que maneja la aorta y las comparamos con la pulmonar, pues esta siempre va a tener más presiones más altas, no importa que sea la fase sistólica o la fase diastólica. Esto va a ocasionar que el flujo de la aorta esté pasando continuamente a través del conducto arterioso durante la fase sistólica y la fase diastólica. Parte del flujo aórtico se va a fugar por el conducto arterioso y la otra parte va a seguir por vías normales hacia la circulación sistémica. Pero como se está fugando parte del flujo, entonces la circulación sistémica también se ve disminuida. Al pasar sangre de aorta a pulmonar va a incrementar el flujo pulmonar. Ese exceso de volumen va a pasar por la arteria pulmonar y se va a dirigir hacia el pulmón. Esto va a ocasionar hiperflujo pulmonar. Ahora este exceso de volumen regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, va a sobrecargar la aurícula izquierda porque con el tiempo puede generar crecimiento. Ese exceso de volumen pasa al ventrículo izquierdo, donde también el exceso de volumen con el tiempo puede causar crecimiento de las cavidades izquierdas. Ahora, el conducto arterioso, en las primeras horas se produce una vasoconstricción que va a cerrar de manera funcional el conducto arterioso, pero entre las 2 a 3 semanas después del nacimiento ocurre lo que se conoce como cierre anatómico del conducto arterioso, donde va ya la formación de tejido conectivo a nivel del conducto y este se cierra por completo en ese tiempo. Los factores de riesgo que contribuyen a la persistencia del conducto serían en niños que nacen a grandes alturas, en las mujeres, en los prematuros, en los niños en donde las madres tuvieron el antecedente rubiola durante el primer trimestre del embarazo. Y si recordamos, en México la principal cardiopatía congénita es la persistencia del conducto arterioso, y esto tiene que ver a que mucha de nuestra población nace en lugares muy altos. A nivel mundial, la comunicación interventricular se vería el primer tipo de cardiopatía congénita. De los síntomas, estos pueden variar dependiendo del tamaño del conducto. Pueden estar ausentes en conductos pequeños
El exceso de volumen nos puede causar bronquitis crónica por congestión pulmonar, puede haber hipodesarrollo por disminución del flujo sistémico, y en pacientes pequeños o recién nacidos con un conducto grande, esto puede ser causante de una insuficiencia cardíaca severa en esos casos. De los signos podemos tener cardiomegalia. Esto va a ser a expensa de cavidades izquierdas por el exceso de volumen. Los pulsos están aumentados ya que suele disminuir mucho la presión diastólica, ya que parte del flujo que está fugando también durante la diástole, esto bajará la presión diastólica. Y el exceso de volumen que regresa a las cavidades izquierdas, al momento que sale ese volumen aumentado, puede incrementar la presión sistólica. La diferencia amplia de ambas presiones ocasiona un pulso intenso, un pulso también tipo saltón e intenso. El exceso de flujo que pasa de la aorta hacia el pulmón, hacia la pulmonar, puede causar dilatación de la arteria pulmonar. Y lo que ya habíamos dicho, todo este volumen que regresa a las cavidades izquierdas puede contribuir a dilatación de estas cavidades. El soplo que se describe en estos casos es un soplo continuo, el cual vamos a localizar en la región infraclavicular izquierda, hacia el foco pulmonar. Se le conoce como soplo de Gibson. Es intenso, por lo cual suele ocasionar el frémito, que es la sensación de vibración en la zona donde se produce el soplo. El soplo, como ustedes ven, empieza desde el primer ruido, tiene una intensidad un poco menor y su intensidad máxima la alcanza sobre el segundo ruido. De ahí empieza a disminuir un poco la intensidad hasta que llega al primer ruido del siguiente ciclo cardíaco y este se continúa. Como es un soplo que no desaparece ni durante la fase sistólica ni diastólica, se le conoce como soplo continuo o soplo de Gibson. Un soplo que vamos a escuchar todo el tiempo. En la radiografía de tórax, lo característico es la presencia de cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo. El arco pulmonar suele estar prominente por el exceso de volumen que va a la pulmonar. En ocasiones se puede ver también el arco aórtico prominente, y otro de los puntos es aumento de la vasculatura pulmonar por el exceso del volumen pulmonar, o sea, hay hiperflujo pulmonar. El electrocardiograma nos va a demostrar datos de crecimiento de cavidades izquierdas y se pueden llegar a ver datos de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Recuerden que esto nos va a dar ondas T altas, aculminadas y asimétricas en las derivaciones donde está ocurriendo la sobrecarga. Lo más característico serían los datos de crecimiento ventricular izquierdo. El ecocardiograma es una herramienta importante para hacer el diagnóstico y valorar la repercusión también del conducto arterioso. En esta imagen es un Doppler color. Aquí tenemos la aorta, aquí abajo la pulmonar, y comprobamos que hay un paso de un flujo desde aorta hacia la pulmonar. Entonces nos permite también evaluar la severidad del conducto arterioso. Hay algunas cardiopatías congénitas donde es necesario mantener permeable el conducto arterioso, ya que hay niños que nacen con varias cardiopatías congénitas al mismo tiempo. Si el niño nace con una cardiopatía en donde es necesario mantener el conducto permeable, hay que utilizar prostaglandinas. La prostaglandina es la que se utiliza y esta se va a mantener permeable mientras se pueda hacer la corrección total de la cardiopatía que presente el paciente. Ahora, si el paciente no tiene otro defecto y tiene un conducto pequeño, se puede intentar el cierre con medicamentos del conducto arterioso. De los medicamentos más utilizados sería la indometacina, ibuprofeno. El más estudiado es la indometacina, pero tiene muchos efectos secundarios. El ibuprofeno apareció como una alternativa con menos efectos secundarios, y actualmente hay protocolos también con paracetamol. Si el paciente presenta alteraciones como insuficiencia cardíaca, pues se va a tratar como tal de insuficiencia cardíaca. Si no se puede con medicamentos, las alternativas podrían ser a través de cateterismo
o un cierre de tipo quirúrgico en estos casos. El cierre quirúrgico, bueno, consistiría en la localización del conducto, la ligadura y el cierre total del conducto arterioso. Otros de los dispositivos, este es un coil o resorte que se conoce como de Jan Turco, que fue desarrollado ya hace algunos años. Tiene esta forma y está, digamos, rodeado de este tipo de tejido, y esto se hace de la siguiente manera. Aquí tenemos una imagen donde tenemos la aorta, la pulmonar, y aquí estaría el conducto arterioso. Ese resorte se mete estirado en un catéter. Aquí se hace el abordaje a través de la aorta, se empieza a liberar ese resorte. Como es un resorte, al momento de soltarlo va a tomar su forma original y este tejido se trombosa rápidamente, entonces actúa como un tapón que va a sellar el paso de sangre de la aorta hacia la pulmonar. Sirve para ciertos conductos que no son demasiado grandes, ya que si es muy grande y este no queda totalmente anclado, la presión de la aorta haría que se embolizara la pulmonar. Entonces servirá para algunos tipos de conducto arterioso, de cierre del conducto arterioso. Esta es una imagen donde tenemos la aorta, la pulmonar, se inyecta medio contraste y se pinta la pulmonar. No tendría por qué verse la pulmonar si no estuvieran comunicadas. Aquí está el conducto arterioso y la pulmonar. Una vez que se libera este dispositivo, hay oclusión total del paso de sangre de la aorta a la pulmonar. Esta es una imagen de un cateterismo real donde se ve la aorta. Esta es una ortografía y de repente se ve el conducto y en la parte baja se ve la pulmonar, que aquí está la pulmonar, le digo, no debería de verse, y se alcanza a ver del conducto arterioso. Y una vez que se libera este tipo de dispositivo y queda ocluido el paso de sangre del conducto hacia la pulmonar. Después de estos tipos de dispositivos se desarrollaron otros, este que se conoce como dispositivo Emplacer, donde tienen esta forma. Estos dispositivos entran comprimidos para su liberación dentro del conducto arterioso, y estos van a actuar de la siguiente manera. Estos van a entrar totalmente comprimidos a través de un catéter. Aquí están ingresando por la pulmonar, aquí se empuja, aquí va el dispositivo comprimido, este va a avanzar a través del catéter y una vez que va saliendo se va liberando. Bueno, va a conseguir una oclusión rápida. Como vemos, el 90% queda ocluido a las 24 horas y el 100% ya a los 6 meses. Una vez que empieza a salir el dispositivo, este se empieza a desplegar, se va acomodando, parte del dispositivo va a quedar dentro del conducto arterioso, tiene un anillo que va a quedar en la luz de la aorta, este lógicamente se va a expander más, se va a impactar con las paredes del conducto arterioso. Eso va a hacer que se estabilice ahí, que se quede fijo. Se gira este pequeño como cable que tiene aquí, que está sujeto por una rondana, se gira por fuera y eso va a hacer que podamos soltar este dispositivo para que quede permanente dentro del conducto arterioso. Aquí se empieza a girar para soltarlo y que quede ya implantado el dispositivo Emplacer en el conducto arterioso. Ahí ya se liberó, el dispositivo queda situado ahí, en el tiempo se llena de endotelio y bueno, queda ya de manera fija dentro de lo que sería el conducto arterioso. Aquí vemos una imagen de la liberación de este dispositivo. Nuevamente esta es la ortografía, el conducto arterioso, aquí se pinta la pulmonar, se está liberando este dispositivo y una vez que se libera y ya no se alcanza a ver la pulmonar como se alcanzaba a ver en la primera imagen. Hay otro dispositivo que sirve incluso para conductos más grandes, que tiene 3 anillos. Como vamos a ver, este es más seguro y se utiliza incluso para conductos más grandes. El primer anillo va a quedar en la luz de la aorta, el segundo anillo queda dentro del conducto arterioso y el tercer anillo va a quedar en la luz de la pulmonar. Eso le da más estabilidad y hace que, bueno, quede más seguro y más difícil que se mueva de su sitio este dispositivo. Ahí vemos cómo quedaría este dispositivo.
Las complicaciones de la persistencia del conducto arterioso tendríamos la hipertensión pulmonar irreversible, que se conoce como síndrome de Eisenmenger, ocurre en el 5% de los casos. Lo que sucede que al pasar demasiada sangre al pulmón, con el tiempo causa disfunción del endotelio vascular pulmonar. Esto va a causar hipertensión pulmonar, que puede llegar a ser demasiado severa, puede superar la presión de las cavidades izquierdas, y lo que va a suceder es que el conductor el paso de sangre ahora va a ser de pulmonar hacia la aorta. ¿Qué va a suceder ahí? Que al pasar sangre desaturada va a presentar cianosis el paciente. Eso puede ocasionar también el exceso de la presión pulmonar, un soplo diastólico rudo de insuficiencia pulmonar, causa insuficiencia cardíaca congestiva, incrementa el riesgo de endarteritis infecciosa también. Los pacientes que llegan al Eisenmenger estarían fuera de tratamiento. Por el momento sería el primer tema, y después en otros videos abordaremos los temas subsecuentes. Les agradezco su atención. Gracias.